para mí es una satisfacción presentar a Juan Antonio Maroto. Cuando el decano me dijo que trajéramos a alguien, pues Juan Antonio ha tenido una relación con esta facultad, puesto que fue catedrático de Economía Financiera y Contabilidad durante 3 años en nuestro centro. Y además el decano me dijo que sea una persona que se le entienda. Entonces Juan Antonio es de los que habla bien, de los que se le entiende. Y cuando estuvo en esta facultad los estudiantes le recuerdan porque primero enseñaba bien y segundo hasta aprobaban. Y entonces eso siempre es importante, ¿no? Es licenciado con premio extraordinario, doctor con premio extraordinario, madrileño, todo esto en la Universidad Complutense de Madrid. Posteriormente, cuando tuvo su primer destino como catedrático, fue en nuestra facultad durante 3 años y a continuación regresó a la Universidad Complutense, donde está actualmente de catedrático de Economía Financiera y Contabilidad. Ha sido director del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad 3, que allí tienen 4 departamentos de Economía Financiera y Contabilidad. Ha sido vicerrector de Economía también en la Complutense. Ha impartido docencia en la UNED, en el CENFI, en el CUNEF, etcétera. Habitualmente da asignaturas de Economía Financiera, Dirección Financiera, últimamente también de Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social de la empresa. Y en la parte de la investigación ha sido director de investigación de la Fundación de las Cajas de Ahorro, consultor de Naciones Unidas y se ha dedicado fundamentalmente a 3 temas. La eficiencia en el sector público, es una persona que sigue creyendo en el sentido de la existencia de una empresa pública cuando ya otros han cambiado de paradigma y no se dedican para nada a la empresa pública, a la que consideran ineficiente. Por otro lado, es una persona experta en sistema financiero, en banca, en finanzas y últimamente, como digo, también se dedica a temas de investigación sobre gobierno corporativo y responsabilidad social de la empresa. Pero además de todo eso, anualmente, desde hace ya bastantes años, viene redactando un informe sobre las pymes españolas de forma societaria, que ahora está fácilmente disponible en Internet. Digo esto porque hasta hace poco tiempo ese informe era difícil de localizar, de tal forma que él lo hacía, lo sabían que lo hacían quienes se lo encargaban, que eran los registradores mercantiles de España, y él siempre dice que lo leía yo y ahí se terminaba toda la difusión del informe. Entonces, hoy por hoy ese informe es muy útil para cualquiera que quiera conocer la economía española desglosada por sectores y además con detalle de ratios, y yo creo que va a ser interesante que precisamente de eso va a hablar, ¿no? Entonces, os dejo ya con él, que creo que tenemos que aprovechar. Muchas gracias. Antes de nada, con vuestro permiso, me quito la chaqueta, porque debe ser el acaloramiento de llegar tarde, pero es el sofoco ya que tengo al respecto. Con vuestro permiso. Casi tenemos que hacer una intervención a lo TED, se llama, ¿no? Esta es de los 15 minutos. Lo que pasa es que, bueno, entonces hago 2 veces. Es una satisfacción enorme estar aquí, por muchos motivos. Porque me reencuentro con personas a las que conocí hace ya años, que me dieron una acogida extraordinaria en esta facultad y que además comparten conmigo magisterio de las grandes personas que nos precedieron, como es, por ejemplo, el nombre de la persona que da el nombre a este aula, el aula Fuentes Quintana. Y me acuerdo del profesor Enrique Fuentes Quintana, con quien tuve la satisfacción de colaborar durante una serie de años, un descreído de la empresa, por otra parte. Al cabo de los años creo que logré convencerle de que a lo mejor la empresa tenía alguna importancia dentro de la economía. Él siempre me criticaba diciendo que yo era, pues, que yo me parecía a Bossuet hablando y escribiendo, pero al final creo que se convenció de que la empresa también tenía alguna virtualidad en este mundo, ¿no? Siempre me acuerdo del profesor Fuentes cuando decía aquellas anécdotas, ¿no? Bueno, claro, es que el sistema financiero se comporta así porque no conozco nada más temeroso en este mundo que $1.000.000. Y hacía una pequeña pausa y decía, bueno, sí, $2 millones. Entonces era también ya un indicio de que aquello del capitalismo financiero pues también empezaba a hacerle mella a él, ¿no? Y bueno, también podríamos aplicar otra máxima que él decía, ¿no? En Madrid a las 7 de la tarde, cualquier día laborable, o te dan una conferencia o la das tú.
y en ambos casos, decía su colaborador Victorio Valle, ambos saldrían ganando si no se impartiera, con lo cual en este caso me imagino que sería de aplicación y os agradezco vuestra presencia. Perdonadme también el tuteo, la verdad es que son ya muchos años de impartir docencia y me parece pues que hay que generar esa relación de confianza siempre con las personas con las que tienes la suerte de contar en el auditorio, ¿no? Y bueno, pues algunas cosas más. Hombre, yo pensando en el motivo por el cual estoy en esta facultad y que le agradezco muy sinceramente al decano su invitación, pues claro, es el 40 aniversario de la Facultad de Económicas de la Universidad de Valladolid. Y seguramente lo habréis visto ya en alguna conferencia o se habrá hecho público, pero os recuerdo que el profesor Fuentes Quintana publicó y dirigió una obra que se llama Economía de Economistas Españoles, donde en algunos de los capítulos se pasa revista a la trayectoria de los centros de económicas y empresariales en España. Y entonces, como yo colaboré con él en eso, en la presentación que había preparado, que confío en encontrar la presentación con diapositivas, porque cada programa es un mundo y cada versión lo es. Parece ser que sí, vamos a hacerlo desde el principio. Yo básicamente me voy a referir al estudio sobre las PYME que el profesor José Miguel Rodríguez ha tenido la amabilidad de anticipar. Probablemente porque es lo único que sé después de 2 años, o sea que no es que haya tenido que rebuscar mucho, a lo mejor de lo único que uno ya ha practicado es de lo que puede aportar algo. Pero ahora os diré qué es lo que he pensado cuando hablaba de esto de un país de pymes. El 40 aniversario de vuestra facultad, y esta es la ficha que aparece en el manual del profesor Fuentes Quintana, cuando se ponían fichas sintéticas de los centros que se iban creando. Y entonces esta es la ficha cuando el centro se crea en el año 1974, por decreto 2434/74 del 9 de agosto, entra en funcionamiento en el 1975, el decano comisario entonces, don Justino Duque Domínguez, y aquí tenéis los estudios con los que empieza la facultad. Licenciatura en Económicas, licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias Actuariales y Financieras, y en Investigación y Técnicas de Mercado, aparte del doctorado y los másters. Hay que tener en cuenta que la Universidad de Valladolid es una de las primeras facultades que se crean. Y aquí tenéis un resumen de las que se van creando en distintos momentos, empezando por la de la antigua Universidad Central, la de la Complutense, que es del periodo 40-49, después se crean en los años 50-59 Barcelona y el País Vasco, posteriormente ya llegan hasta 8 facultades con Málaga, Valencia, Santiago, Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid, aquel intento de crear universidades autónomas que fracasó prácticamente desde el mismo momento de que aparecieran y que es un intento que se ha repetido muchas veces con los centros universitarios porque el partido que está en el gobierno en cada momento siempre tiene la desazón de que es que las cosas se han hecho mal porque ellos no estaban en el gobierno. Y entonces se trata de crear una universidad nueva que no tenga los vicios de la universidad pasada y, lógicamente, eso dura mientras se le dan poderes extraordinarios. Y a partir de ese momento otra vez se vuelve a asumir en la gran masa, ¿no? En ese gran pool, y hablando en términos de finanzas, requeriría emitir señales para diferenciarse del resto de las universidades del pool, pero que desgraciadamente hay pocas posibilidades de hacerlo. Bueno, pues como veis, Valladolid pertenece a esa tercera hornada de creaciones, junto con, son de los años 70 todas ellas, Sevilla, la UNED, Valladolid, Oviedo, Zaragoza, Alcalá de Henares, La Laguna, Alicante, Deusto y la Pontificia, de comillas, y Cádiz. Posteriormente vendría otra atacada. Esto se podía poner en relación con el número de estudiantes entonces en las facultades. Andábamos por aquella época en los 80.000 en toda España y se llegó hasta los 127.000. Y después vino el reflujo de la marea, que es en la que nos estamos encontrando ahora.
Probablemente el profesor José Miguel Rodríguez echa en falta eso y dice, hombre, ¿cuántos asientos hay vacíos? Pero es que estamos en el reflujo ahora y por eso se ven las rocas cuando se retira la marea, ¿eh? No te preocupes demasiado. Y bueno, pues yo creo que era oportuno daros este apunte de lo que es vuestra facultad, de la importancia que tiene, del bagaje que ha ido formando durante los años y de que creo que es, repito, también para vosotras y vosotros un motivo de orgullo el estar en esta facultad de esta universidad, que también es mucho más antigua que el año de creación de la facultad, por descontado. Que, por cierto, todos los motivos por los que llego tarde es que están en obras y el navegador no distingue la dirección prohibida de la obra. Entonces me tengo que dar toda la vuelta, menos mal que me acordaba de que la facultad, la Escuela de Estudios de Ingenieros Industriales sigue estando en el mismo sitio y logré llegar. Así que otro motivo por el cual os pido vuestra benevolencia. Bueno, veréis, aparte de esta nota, y esto voy a darle al dedillo muchas veces para que se ponga lo antes posible. Cuando uno echa la vista atrás, la verdad es que se da cuenta de que no es que ahora se puedan responder a más preguntas que las que uno respondía cuando empezaba su trayectoria académica, sino que ahora uno puede formular las preguntas de manera más pertinente. Y eso es probablemente lo que da la experiencia. El que uno pueda relacionar cuestiones que hasta este momento a lo mejor no se le había ocurrido y el que las preguntas se puedan plantear de forma más pertinente. Y entonces veréis, yo el otro día leía la aparición de un documento de la Fundación BBVA que, como buen banco, pues lo que dice es, hombre, ya que tenemos que hacer investigación, pues vamos a subcontratarla. Y la han subcontratado con un excelente centro como es el IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, donde creo que todos los que estamos aquí tenemos algún amigo o conocido. Bueno, entonces están publicando ahora una serie de notas que llaman esenciales. A lo mejor era preferible que el público las calificara después de leerlas y no ponerse ese título de que eso es la esencia de la investigación, pero bueno, esa es otra opinión personal, ¿no? Y una de ellas es el manido tema de que en España nuestro problema es que tenemos empresas demasiado pequeñas y hay que crecer. Hay que crecer porque es que si no, no damos la talla en materia de competitividad en el ámbito de la Unión Europea y de este mundo en el que nos movemos. Y yo siento decirlo, probablemente pues porque en su momento aprendí aquello de que lo pequeño es hermoso y luego porque me he dado cuenta de que en las finanzas no es cuestión de tener creencias, sino de hacer contrastaciones. Y por eso es por lo que yo sigo pensando, que tenemos las empresas que debemos tener en función del tipo de actividad, de los sectores de operación, de nuestra peculiar idiosincrasia, de que somos países latinos y de que tenemos ejemplos a nuestro alrededor, como puede ser el caso de Italia, que todavía tienen empresas más pequeñas. Lo que pasa es que los italianos son más creativos y el Made in Italy hace muchos años que lo han descubierto, cuando nosotros ni siquiera sabíamos lo que era eso de la marca España. Y a lo peor, nosotros la marca España pues no la estamos cuidando lo suficiente. Y a lo peor porque nosotros, la industria, pues algún ministro se dice que dijo alguna vez la mejor política industrial es la que no existe. Y la frase era tan nefasta que luego todos, cuando se les pregunta, dicen, no, yo no fui el que la dije, por supuesto. O sea que eso indica que alguien se equivocó hasta metiendo la pata hasta el cuello, ¿no? Bueno, pues afortunadamente para los italianos ellos mantienen la industria, mantienen eso que también con las modas pues parece que cae en desuso, ¿no? Los clústeres y los distritos industriales, según que uno sea de la corriente británica o de la corriente italiana de estudio, ¿no? Y repito, mi propuesta es que nuestras empresas no necesariamente tienen que crecer para ser competitivas, que nos tenemos que seguir preocupando por el cambio de modelo productivo, pero que, y ahora desgraciadamente este impasse en la formación del gobierno nos da pie para pensar que a lo peor tampoco es tan importante que tengamos el gobierno funcionando. Bueno, pues a lo peor tampoco es tan importante que tenemos la preocupación por cambiar el modelo, porque la constatación es que las pymes españolas cambian de modelo, aunque no se haga nada.
Porque quien está en el mundo empresarial se juega el dinero. Y las personas no somos tontas en general. Y encima, si nos jugamos el dinero, se nos despiertan nuestras capacidades de una manera increíble. Y obviamente hay datos. Con este estudio, que es un estudio que vengo publicando desde hace 14 años, que es un estudio no venal, que es un estudio que siempre está disponible en la web y que precisamente por eso, y apelando de nuevo al profesor Fuentes Quintana, me acuerdo de la frase que decía: en España la mejor manera de guardar un secreto es publicarlo en una revista académica, porque jamás nadie lo leerá. Bueno, pues en este caso pasa lo mismo. Muchas pymes optan por recurrir a empresas como DBK, que es una referencia en materia de análisis sectorial, pagando un pastón para que les digan exactamente lo mismo que dice el estudio gratis. Muchas veces en las facultades se recurre a comprar la base SABI, y claro, os habréis dado cuenta que hoy en día el proporcionar documentación e información es un chollo. Las grandes empresas editoras como Thomson Reuters se han pasado con armas y bagajes a la oferta de bases de datos. Y sin embargo, quiero decir, ¿por qué las facultades pagan por SABI lo que pagan? Cuando tenemos un estudio con la base de datos de los depósitos de cuentas en los registros mercantiles, que es gratuito. Bueno, yo sé que en esta facultad lo manejáis. Yo sé que en algunas otras facultades pues se comenta también, ¿por qué no? Pero de verdad que el objetivo que yo siempre he tenido como profesor de universidad pública es que lo que estudiamos e investigamos, que se difunda a la sociedad, porque es nuestra principal obligación. Y creo que con este estudio cumplo al menos una parte de esa obligación. Bueno, esto me temo que no vais a ver nada con el tamaño que tiene, pero es como una especie de panorama de lo que es el estudio. Entonces, claro, si ahora os preguntara, porque me gusta, lógicamente, haceros preguntas capciosas, ¿no? Siempre utilizo el método dialéctico, ya hace tantos años que pasé por aquí que seguramente ya nadie lo recuerda, pero aplico el método dialéctico como forma de asentar conocimientos en las personas que escuchan, porque intenten responder, porque en el mundo profesional van a tener que moverse en público y en ese sentido pues los experimentos mejor con gaseosa que no con champán ya en el ámbito profesional, ¿no? Y luego pues porque ese método dialéctico tiene la ventaja de que si no me responde nadie, pues me respondo yo pasado un tiempo prudencial para no quedarme pegado. O sea que en ese sentido entenderme que os quiera provocar. ¿Qué pensáis? ¿Tenemos las empresas que debemos tener? ¿O son pequeñitas y nuestra principal preocupación es que crezcan? Bueno, pues yo os animo a que con algunos apuntes que os voy a dar sobre el estudio y con el estudio, que lleguéis a conclusiones. Que no os fiéis de esa vieja idea que viene muchas veces del ámbito macroeconómico, de las personas que las empresas las conocen simplemente como... Por cierto, una pregunta capciosa. ¿Cuántas empresas hay en España? Porque ahora si hablamos de empresas, y además ahora con la discusión del gobierno está muy en boga decir, es que son el IBEX. ¿Cuántas son las del IBEX? 35. ¿Y la regla mnemotécnica sabéis cuál es? Pues que en España hay 3,5 millones de empresas. Fijaros las que nos dejamos por el camino entre las 35 del IBEX y los 3,5 millones de empresas. ¿Con base en qué? Bueno, pues en el Directorio Central de Empresas del Instituto Nacional de Estadística. Esas son las empresas que hay. Claro, la cuestión es, ¿y de estas empresas cuántas conocemos? Porque fijaros que esto relativiza mucho también aportaciones de bases como SABI. SABI toma también sus datos de los depósitos de cuentas en los registros mercantiles. Lo que pasa es que SABI cobra lo que nadie sabe, precisamente no por la venta, sino por el alquiler de esa información. Yo lo que os pido es que vayáis a la fuente, a los registros mercantiles, o que vayáis a algo derivado, como puede ser este estudio de las pymes societarias, porque como veis, si lo veis, tenéis una suerte enorme, yo ya no vería un carajo desde la primera fila. Este año, el 2013, tener en cuenta que, claro, estos son depósitos contables, por tanto hay un desfase desde que se cierra el ejercicio hasta que los datos son disponibles y están tabulados.
Bueno, pues tener en cuenta que esta base de datos toma como referencia 884.000 depósitos de cuentas. Compararlo con las bases en boga, como la del Banco de España, 8.000 empresas. Compararlo con la encuesta de estrategias empresariales, no sé, 20.000 serán seguramente las que puedan estar manejando ahora mismo. ¿Hay alguna base de datos que pueda tener una muestra tan representativa como esta? Los datos se depuran y al final, después de depurarlos y darles coherencia, se están utilizando 465.000 datos de empresas. Pensar si hay alguna base que tenga esa cobertura en España. Pero es que además, mirad, nuestro problema es que cuando hablamos de PYME nos creemos que es un algo unívoco. Y hablar de PYME es hablar de un mundo. De igual forma que hablar de PYME en la Unión Europea es un mundo. Y además cometemos un error garrafal porque creemos que las PYME de los países del sur de Europa son similares a las del centro y norte de Europa. Y no es así. Las PYME de los países de tradición latina son pymes más pequeñas, pero que tienen una mayor representatividad en materia de empleo, en variables de carácter social. Mientras que las empresas del norte y del centro de Europa son empresas de mayor tamaño medio, mayor representatividad en términos de magnitudes macroeconómicas, pero menor en materia de indicadores sociales. Y tenemos un problema, no en Houston, sino en la Comunidad Europea. Porque cuando se legisla sobre las PYME, se tiene en mente la PYME alemana y no la PYME italiana o francesa o española o portuguesa. Y el problema radica en que cuando esas políticas intentan favorecer a las PYME, ya no hay PYME que favorecer, porque se ha producido la clásica conducta oportunista de la ventaja del primer contratante y al final son las empresas que no necesitaban apoyo las que han obtenido ese apoyo financiero. Esto nos pasa en España. Y si nos creemos que hay una PYME española, estamos confundidos, aunque solo sea por los años de vigencia que lleva el Estado de las Autonomías. Tenemos 17 más 2 modelos de pymes, porque las distintas políticas de las comunidades autónomas han ido beneficiando a sus respectivos sectores empresariales y hoy en día se puede decir que hay una PYME característica de La Rioja, una PYME característica de Ceuta y Melilla, una PYME característica de las Islas Baleares, una PYME característica de Castilla y León. Y si creemos que las políticas no deben precisar eso, estamos tirando el dinero público. Esto es una de las enseñanzas que se saca de este estudio. Otra de las enseñanzas, bueno, voy a daros algunos apuntes, de verdad, yo lo siento por haber llegado tarde, por teneros que meter esto casi como si fuera embuchar a una oca, perdonadme, pero el estudio está disponible y con que generase alguna inquietud o interés por analizarlo, yo creo que sería suficiente aportación el haber podido coincidir con vosotros. Aquí hay datos por segmentos de PYME, micro, pequeñas, medianas e incluso una muestra de grandes empresas de comparación. Hay estudio de las PYME por comunidades autónomas. Hay estudio de las PYME por sectores de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Hay estudio de las PYME por especialización productiva según la cifra de negocios de micro y pequeñas empresas. Hay una base de datos común, un panel, incompleto, pero un panel que va recogiendo las mismas empresas a lo largo del tiempo. Y hay una muestra de empresas que invierten en I+D. Sobre eso os diré alguna opinión al final, que también pone de manifiesto hasta qué punto se habla mucho de cosas en las que no se profundiza y sobre las que no se recapacita. Como es el caso de la I+D. Todos habremos oído muchas veces, nuestro problema es que no invertimos lo suficiente en I+D. Nuestro problema son los factores intangibles de productividad o competitividad. Si os interesa la contabilidad, decirme si humanamente se puede determinar cuánto invierte una empresa en I+D con el criterio de contabilización de los gastos de I+D.
y mientras vais pensando, luego os diré mi opinión al respecto. Las PYME, ya sabéis que se definen, curiosamente, según una norma que habla del objeto de subvenciones de la Unión Europea. O sea que las pymes solo se definen en función de cuál es la población objetivo a subvencionar de alguna forma. Lo más usual, hablar de trabajadores. Microempresas, hasta 9 trabajadores en plantilla, pequeñas empresas hasta 49, medianas hasta 249. Hay muchos criterios, el del Banco Mundial, el de la OCDE, el de Eurostat, pero, repito, nosotros utilizamos este de la Unión Europea. España es un país de pymes, pero es que podemos decir que Europa no es un país de pymes. Mirad los datos agregados. En Europa, actualmente, en la Europa de 28, hay un 0,2% de grandes empresas, que representan el 33% del empleo y el 42% del valor añadido al coste de los factores. Y el resto son pymes. Y fijaros concretamente las microempresas, 19.970.000, que dan trabajo a 38.600.000 personas y que aportan el 22% del valor añadido bruto al coste de los factores de la economía europea. ¿De verdad todas esas pymes tienen que crecer? Esta es la pregunta que os planteo. Y este es el reto que creo que tenéis que resolver para que, al menos, hombre, aplicar aquello que decía Joan Robinson cuando comentaba: el objeto de aprender economía no es una serie de modelos y de fórmulas, sino que no nos engañen los economistas. Bueno, ahora el problema es que ya no solo nos pueden engañar los economistas, sino también los periodistas, los políticos, etc. Entonces, tomar las decisiones por vuestra propia cuenta. Las pymes españolas son muy chiquititas. El tamaño medio, fijaros, 2,76 trabajadores fijos y 0,6 trabajadores no fijos en las microempresas. Y entonces empezamos a tener ya la definición o la acotación de lo que es la pyme latina. Igual que las italianas, igual que las portuguesas, igual que incluso las microfrancesas. Son empresas muy por debajo de los límites de la Unión Europea. Fijaros que son 9 y nosotros tenemos alrededor de 4 trabajadores en promedio. Y lo mismo podemos decir de las pequeñas, 14 y 4, fijos y no fijos. 66 o 19 en las medianas. E incluso las grandes, fijaros, si es que casi son pymes alemanas. Nuestras grandes empresas tienen la dimensión de las pymes alemanas. Por eso es por lo que no podemos tener el mismo objeto de estudio, el mismo objeto de políticas empresariales, etc. Bueno, otra idea. Mirad, la economía española son las empresas españolas. Y el comportamiento de las empresas españolas es el del PIB en España. Es una perogrullada, pero como muchas veces nos dicen, hombre, no, es que claro, yo no sé contabilidad nacional porque soy contable de empresa. O claro, yo cómo voy a saber contabilidad de empresas si lo que domino es el cuadro macroeconómico. Esa es una idea absolutamente equivocada. Cualquier persona que sepa contabilidad tiene que saber interpretar el cuadro macroeconómico y la contabilidad de su empresa, aunque solo sea como referencia y como forma de hacer más competitiva su empresa y saber interpretar los datos del entorno. Bueno, pues en ese sentido, fijaros, el comportamiento del PIB durante los últimos años, comportamiento del PIB, bueno, esto es el ciclo económico reciente, ¿os acordáis, no? En el 2007, la subprime, en el 2008 se genera la crisis de desconfianza, de liquidez, después se complica todo aquello con las deudas soberanas de la zona euro, lo que creíamos que era una salida vuelve a ser una caída todavía más aguda en el año 2009, hay un pequeño repunte en el 2010 que pronto se frustra, en el 2011 volvemos a caer, en el 2012 estamos otra vez en crisis, todo ello con las denominaciones o con las definiciones habituales, ¿no? Eso del eufemismo de crecimiento negativo del PIB durante trimestres consecutivos.
Bueno, pues de ese eufemismo, de esa crisis, no salimos hasta el 2013. 2013 en el cual ya se produce un crecimiento del PIB durante al menos 2 trimestres consecutivos. Por cierto, comprendo que yo cuando me pongo a hablar pues no soy consciente de la hora, hacerme un pequeño gesto o simplemente tirar la gorra al aire, como en las academias, en la graduación, ya me doy cuenta que hemos terminado, o aquí que tengo al decano pues con toda confianza que me pellizque o que haga lo que esté oportuno. O algunos apuntes por encima. La economía es la marcha de las empresas. La salida de la crisis. Fijaros, la parte izquierda son las micro, las de en medio, las pequeñas, las de la derecha, las medianas empresas, micro, pequeñas y medianas. Y aquí lo que se representan son tasas de variación real. ¿Dónde es más aguda la caída de esas tasas de variación real? En las microempresas, después en las pequeñas y después en las medianas. O sea, otra enseñanza. La crisis afecta más a las micro. Y efectivamente, claro, las micro tienen más mortalidad. Pero es que la sanidad de un sistema empresarial es la continua renovación del sistema empresarial. Y luego, mirad, yo en algún momento estuve estudiando ingeniero de caminos y luego apliqué aquello de que el que vale, vale y el que no económica, es como se decía entonces. Bueno, pero me fue muy útil estudiar caminos porque era la época en la que se abrían las escuelas técnicas, ¿no? Y yo creía que es que, bueno, pues iba a ser también una enseñanza democrática, y me di cuenta de que no. De que no, aquí los corporativismos, concretamente en ingeniería de caminos, eran terribles, ¿no? Y al final resulta que uno sí pasaba años para aprobar una asignatura, pero tenía que ponerse a estudiar desde el principio. Yo, como era ya un economista en ciernes, decía, hombre, hay que ser racional. Si voy a estar varios años, ¿por qué voy a estudiar desde el principio, no? Y el problema es que cuando me ponía a estudiar no había tiempo, ¿no? Bueno, a lo que voy. ¿Hay algún hormigón que sea lo suficientemente resistente con áridos solo de diámetro grande? Sabéis que el hormigón es la mezcla de mortero y áridos, o sea, las piedras de río redondeadas. El secreto de un buen hormigón es combinar la granulometría de los áridos grandes, los áridos medianos y los áridos pequeños. Porque si no el hormigón se quiebra. Y ese es el problema de que queramos poner solo piedras gordotas dentro de nuestro sistema empresarial. Como no rellenemos los intersticios con piedras medianas y piedras pequeñas, el hormigón no va a resistir. Bueno, ¿sabéis eso del modelo DuPont de contabilidad? De la rentabilidad financiera es igual a la rentabilidad económica, por el apalancamiento financiero y por el efecto fiscal, ¿o todavía no hemos llegado a eso? ¿No hemos llegado a eso? Sí, hemos llegado. Bueno, entonces sí que son discretos y no quieren ponerte en evidencia, bueno, pues no lo entendieron. Sí. Bueno, mirad, bueno, esto es la pirámide de ratios, esto se puede hacer con el estudio de las pymes societarias, pero veréis, casi voy a ir a algún gráfico final. Bueno, los créditos de provisión. Las pymes tienen un problema en España que no tienen otros países y es que no le da financiación nadie, luego entonces tienen que recurrir al crédito de proveedores, fijaros, más las microempresas que las grandes empresas que tienen poder de mercado. Los costes financieros. Bueno, pues se produce ese famoso efecto de la pluma y de la bala de cañón, ¿no? Cuando suben los tipos de interés, suben como una bala de cañón los tipos del coste de la financiación en las pymes. Pero, sin embargo, cuando bajan los tipos de interés, entonces bajan como una pluma. O sea que tardan una barbaridad en bajar. Bueno, esto es otro de los problemas de las pymes españolas. ¿Qué hacen las pymes españolas durante la crisis? Pues mirar, trabajadores fijos durante los años 2009 a 2013, 2,83 a 2,76 en las micro. Los no fijos, 0,67 a 0,6. Aumentan los trabajadores fijos y se reducen los no fijos.
¿Hay alguna gran empresa que haya hecho eso durante la crisis? La respuesta es obvia, no, ninguna. Y fijaros en otra cosa importante, mirad también en las pequeñas, crecen los fijos, decrecen los no fijos. En las medianas crecen los fijos, decrecen los no fijos. O sea que las pymes españolas durante la crisis, en términos medios, han logrado cambiar empleo no fijo por empleo fijo. Y luego también hay cosas que se ven. Mirad, la reforma laboral del 2012 ha provocado sendos efectos. Uno, reducir la retribución de los trabajadores en términos promedio. Y dos, reducir el número de empleos. Y esto, no en este gráfico, pero sí ya en el avance de 2014, se nota claramente en el sector de las pymes. Es otro de los problemas. Si tenemos empresas que son la base de nuestro sistema laboral, si son empresas que sin que se les ayuden transforman empleo no fijo en empleo fijo, ¿por qué se las ha penalizado también en esa reforma laboral? Esta es otra de las cuestiones que deberían ser objeto de reflexión. La contrapartida en las pymes, pues claro, si tienen una mayor apuesta por el empleo, también tienen una menor productividad aparente del trabajo. Pero no caigáis en el error de pensar que la productividad depende solo del trabajo. No es cierto. Eso es un argumento muy fácil y muy manido para negociaciones laborales, por ejemplo. Pero la productividad depende del sistema de organización que tenga la empresa. Depende de si la empresa es participativa o no lo es. Depende de si hay diálogo con el trabajo o no lo hay. Y depende, por supuesto, de la capacidad gerencial, porque de esto parece que no hablamos. Y al final, muchas veces, el que una pyme desaparezca es porque quien la ha puesto en marcha no tiene el menor conocimiento de esa gestión empresarial. Bueno, mirad, también estos gráficos de estrella son la rentabilidad durante los años de crisis. Fijaros la figura, simplemente eso, aquí están todas las comunidades autónomas. Curiosamente, fijaros la comunidad más rentable de microempresas, Ceuta y Melilla. Mejor dicho, las ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y luego fijaros lo parecido que es el gráfico en todos los años. Las microempresas tienen un comportamiento más homogéneo que las pequeñas, ya empieza a haber picos diferenciados, y fijaros las medianas empresas, las diferencias. ¿Por qué? Pues por una razón obvia, por el mercado al cual abarcan con sus actividades esas empresas. Mirad el cambio de modelo productivo. La construcción era el 18,5% de las microempresas en 2008, el 12,58% en 2013. La construcción en las pequeñas empresas, el 22,45%. En el 2013, el 9,8%. La construcción en las medianas empresas, el 20,1% en 2008. El 6,3%, el 6,4% en 2013. Claro, esto parece obvio, pero lo que no parece tan obvio es ¿y qué han hecho las empresas, las pymes, para ir cambiando el modelo productivo? ¿Qué os parece? ¿Qué es lo que tiene hoy en día más auge? Lo que se llaman servicios de alto valor añadido. Las actividades científicas, profesionales y técnicas. Fijaros la evolución. En 2008 el 10% de las microempresas, el 13% en 2013. En 2008 las, actividades profesionales científicas y técnicas, el 5% de las pequeñas empresas y el 5,6% en las pequeñas. O sea, ha habido mayor orientación hacia esa actividad de alto valor añadido de servicios en las micro que en las pequeñas, porque son más ágiles también. Y por último, en las medianas empresas, las actividades profesionales, científicas y técnicas, el 1,8%. En 2008, el 6% prácticamente en 2013.
y decimos que no ha cambiado el modelo productivo. Margen y rotación. Aquí están todos los sectores. El margen es el beneficio por unidad de ventas. La rotación, las ventas que se generan con un activo determinado. ¿Dónde hay más uniformidad? ¿En los márgenes de micro, pequeñas y medianas empresas o en las rotaciones? ¿Qué hay más en las pymes? ¿Poder de mercado o eficiencia interna para ser más, por decirlo de alguna forma, productivo en la rotación de su activo? Pues fijaros, la mayor homogeneidad, por su menor poder de mercado, se da en los márgenes. Mientras que en las rotaciones, fijaros cómo hay unas mayores diferencias entre estas ordenadas, que vienen dados precisamente por el esfuerzo que haga cada empresa en conjunto. Y ahora la misma pregunta, pero con cargas financieras y endeudamiento. Las cargas financieras están aquí abajo, el endeudamiento está aquí arriba. Ante la evolución de los tipos de interés en el mercado financiero, ¿qué les pasa a las pymes? Pues que todas lo padecen en igual medida aproximadamente. ¿Qué pasa, sin embargo, con el endeudamiento? Pues fijaros que las que tienen que estar más endeudadas son las microempresas, porque son las únicas que no tienen la solvencia suficiente durante esta etapa de crisis, que no han podido acumular reservas. Bueno, pues estas son las enseñanzas que se pueden sacar de un mero gráfico, ¿no? Siempre me acuerdo de mi amigo, el profesor José Luis Raimon, ¿no?, del autor de Barcelona, que dice: mira, Maroto, no te esfuerces en buscar lo que no encuentres en un gráfico, porque entonces aplicarás, que me perdonen los estadísticos, eso de torturar los datos hasta que confiesan lo que uno quiere. Bueno, pues yo aplico lo de los gráficos. Y bueno, aquí tenéis también una forma de representar sectores, ¿no? El tamaño de los globitos es la rentabilidad histórica de los sectores. Y el que aparezcan en uno u otro cuadrante significa que tengamos todos los sectores en beneficio, y entonces estarían en el primer cuadrante, o todos los sectores en pérdida y estarían en el cuarto cuadrante. Entonces, fijaros, aquí hay sectores, claro, aquí las microempresas y la hostelería. La hostelería, de forma estructural, tiene una muy baja rentabilidad. Fijaros el tamaño del circulito, que incluso es negativo, lo he tenido que representar con signo positivo para que aparezca en el gráfico. Pero fijaros, en el último año disponible, resulta que había algún sector de hostelería con una rentabilidad del 20% negativa y el mejor apenas llegaba al 5% positivo. Esto es lo que os he dicho, que hay que precisar el objetivo de las políticas empresariales. No podemos pensar que todos los sectores son iguales ni que todas las empresas son iguales. Bueno, aquí tenéis la I+D. Un último comentario sobre la I+D. Mirad. En verde son los sectores de tecnología medio-alta. En amarillo, los sectores de alta tecnología. Y en azul, los sectores de servicios de alto valor añadido. Fijaros la diferencia. Entre las grandes empresas hay empresas de tecnología alta, media y muy elevada tecnología. Entre las empresas medianas ya no hay ese tipo de empresas y empiezan a aparecer las actividades de alto valor añadido. Y entre las pequeñas, fundamentalmente, las empresas que más invierten en I+D, perdonad, no os había dicho esta aclaración, son las empresas de alto valor añadido. ¿Tenemos que seguir las mismas políticas de I+D en función del tamaño de la empresa? Obviamente no. ¿Tenemos que medirlas por el mismo rasero? Obviamente no. ¿Tenemos que pensar que toda la I+D es tecnológica? No. Ese es nuestro error garrafal. Y lo que os decía de la contabilidad, mirad, si una empresa invierte en I+D, lo puede llevar a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio y se subsume en el ejercicio. Desaparece del balance. Puede llevarlo a activación de gastos en el balance si considera que va a ser objeto de explotación posterior y lo puede amortizar en 5 años. Pero ahí está el problema. ¿Dónde lo lleva? Ahí, a D, a patentes
y similares a equipo informático, y luego hay otro problema. Esas cuentas se amortizan directamente, con lo cual con el saldo en la mano no podemos saber cuánto tiempo lleva, cuánto invirtió y si ha dejado de ser funcional o no. Y sin embargo seguimos apostando por la I+D sin darnos cuenta que con la contabilidad en la mano no podemos saber cuánto invierte una empresa. Y lo cómodo es preguntar, y lógicamente se produce el sesgo del encuestado. Oiga, la I+D estimamos que es fundamental para la competitividad. ¿Ustedes invierten en I+D? Hombre, ¿qué vamos a contar? Una barbaridad. Y con eso nos conformamos en los estudios. Mientras no revisemos esto, estamos tirando dinero público. Pero bueno, mirad, una última cuestión. Esto es un estudio con StatGraphics, que es el único que yo me considero capaz de manejar, por aquello de que es muy amigable, De hecho, está hecho por profesores universitarios que tuvieron en mente hacer un programa lo más amistoso posible para usuarios lerdos como yo. Bueno, pues mirad, esto se puede poner de otra manera. Esto es preocupante. Cuanto más financiación bancaria tiene una empresa en España, menos invierte en I+D. Miradlo en forma de cuadro. Si tiene 0% de deuda financiera, su promedio de gastos de I+D del inmovilizado total el 15%. Si tiene el 20% de promedio de deuda bancaria, solo el 13,5%. Y si tiene el 61% de deuda bancaria, solo invierte en I+D el 9,5%. ¿Alguna vez se le ha puesto encima de la mesa esto a la banca como elemento de negociación, aunque solo sea para una mínima contrapartida de las ingentes ayudas públicas que se les están ofreciendo desde hace años? Y sin embargo la I+D tiene algo bueno, mirad. La relación entre los gastos de I+D respecto al inmovilizado total y los gastos de personal por trabajador. Es un círculo virtuoso. Cuanto más invierte una empresa en I+D, más puede pagar a sus trabajadores por la aportación de esos trabajadores a producciones de mayor valor añadido. Hay que estimular ese círculo virtuoso. Bueno, no sé si hay algún gráfico. Bueno, mirad las ventajas del momento actual. Bajan los tipos de interés y se reduce el endeudamiento. Esta es la causa fundamental de que las empresas españolas vayan mejor. La reforma laboral del 2012. Fijaros aquí los números de trabajadores fijos y no fijos, fijos y no fijos. Fijaros las medianas a partir del 2011, 2012, 2013, 2014. El repunte que se está produciendo, y este es el estudio que a mí me había motivado esa pregunta inicial que os dije. Este es el esencial número 4 de la Fundación BBVA y el IBIE. Echarle una ojeada y pensar si no están ellos mismos confundidos con el esquema, porque ¿qué diferencia hay entre Italia y España? Y ya sabéis que hay estudios comparados que ponen de manifiesto que si las empresas italianas tuviesen la misma carga fiscal que las alemanas, serían con gran diferencia mucho más competitivas que las alemanas. No olvidéis, en materia de Europa, supongo que lo habréis comentado, el tema de la armonización fiscal. Ahí es donde está el quid de la cuestión. Mientras no armonicemos eso, me temo que difícilmente vamos a poder resolver esta serie de cuestiones. Y esto eran una serie de reflexiones finales que, por supuesto, estarán a vuestra disposición, donde hay que cuestionarse si todo es cuestión de tamaño o si no hay más responsabilidades que ese tamaño que pretendidamente es fácil como diagnóstico, pero creo que muy equivocado como forma de solucionar un problema de nuestras empresas. Muchísimas gracias por todo.